ha sido fácil el día de hoy. Venimos de La Mojana. Ahí construimos, después de oír a la comunidad diversa, algunos planteamientos. Obviamente cada región es diferente, cada territorio es diferente. En La Mojana lo que tenemos es un río Cauca que de pronto rompe un jarillón hecho en el 2010, prometido como la solución del problema. Y entonces cada vez que se promete una solución ingenieril del problema, hay que ponerlo entre comillas. Realmente costó 140.000 millones de pesos. Pesos del 2010, en dólares, si lo volvemos pesos hoy, se nos vuelve 300.000, 400.000 millones invertidos y duró 12 años. La idea en ese momento fue encarcelar el río en medio de los jarillones, al punto que ahí, en donde se llama Caregato, que es una escuadra, era previsible que un río más crecido de lo ordinario, de lo normal, iba a romper derecho el jarillón, como lo hizo. Y hoy hay más o menos 27.000 familias afectadas. Un enorme problema. En el corto plazo, porque escuchamos también a la directora del IDEAM, que ahora nos podría decir lo mismo, para Córdoba, mientras el río Cauca tiene el problema de lluvias en todo el recorrido, aquí estamos hablando de ríos relativamente locales, cordobeses, río Sinú, río San Jorge. ¿Cuál es la predicción que tiene el IDEAM para los próximos meses en Córdoba propiamente? Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos. Córdoba tiene múltiples condiciones climatológicas, tiene una influencia del Pacífico, tiene la influencia del Golfo de Urabá y tiene influencia del tránsito de ondas tropicales que son normales entre junio y noviembre. Y también hace parte de unos comportamientos muy significativos de lluvias en el segundo semestre. Esto quiere decir que el río San Jorge va a seguir presentando esos comportamientos de lluvia, de incremento de los caudales, como lo tuvimos hace cerca de 5 días. Unas lluvias muy fuertes que movieron rápidamente de alerta amarilla a alerta naranja e incluso llegamos a alerta roja. Quiere decir, señor presidente, y para todos, que estamos con un fenómeno de la Niña que este segundo semestre seguirá impactando en la intensidad de las precipitaciones, volúmenes significativos que se ven reflejados inmediatamente en el comportamiento de los ríos como lo es el San Jorge y por supuesto la Ciénaga que por ella transitan los caudales. Entonces la predicción para toda la región, tanto La Mojana como Córdoba, tanto en el Valle del San Jorge como en el del Sinú, es que tenemos meses de más invierno. Y de aquí partimos. Es peor que el 2010. El 2010 que ustedes recordarán, pues, por la intensidad de las lluvias, en ese momento tuvimos medio país inundado. Ahora no es tanto por la intensidad de las lluvias, sino por la duración en el tiempo de los periodos de lluvias, que prácticamente encadena 2 años. Va elevando el nivel freático, las nuevas lluvias que vienen prácticamente inundarán mucho más que el 2010 el país. Cada región con sus propias problemáticas. Es decir, el gobierno está frente, recién posesionado, está frente a lo que llama la prensa desastre natural, en una proporción mayor que la que recordamos. Antes del 2010 yo no recuerdo un periodo peor que ese. Puede que haya existido mucho antes, pero este va a ser peor que el 2010.
Eso no es un desastre natural, decíamos en La Mojana, es la crisis climática. Así hacia adelante será cada vez peor, a menos que los países más ricos del mundo y la gente más rica del mundo decida cambiar su sistema económico, que se fundamenta en utilizar intensivamente carbón y petróleo y gas. Porque la utilización de esas materias energéticas expulsa gases que tienen la característica de calentar, de concentrar el calor del sol, y en general calientan el planeta cada vez más. Entre más saquemos esas emisiones, más se calienta el planeta, y los ciclos del agua varían completamente en forma universal, en forma global, cambiando el clima. Al punto que la ciencia dice, si dejamos las cosas como están, no cambiamos nada, nos extinguimos. Porque el gran enemigo de la humanidad no son las inundaciones, los huracanes, que cada vez serán mayores, las sequías, como hay en este momento en Europa, Estados Unidos y China, con los ríos más grandes del mundo secos, todo lo contrario que tenemos acá, sino que al variar la cadena vital, porque la vida es una cadena como una camiseta, desde los grandes animales, desde el ser humano, el que domina, hasta lo invisible es lo que nos va a matar. Y ya lo vivimos, el COVID, que es parte de este problema. Solo que pueden llegar 20 veces peores COVID, enfermedades en cadena hasta la extinción de la humanidad, dice la ciencia. Por tanto, lo que se impone es el cambio, pero no los voy a aburrir con este tema porque estamos en uno más concreto, estamos padeciendo los efectos. Los efectos entonces tienen que ver con que fenómenos de sequía, fenómenos de vendavales, fenómenos de huracanes, fenómenos de alza del nivel del mar en las costas, fenómenos de inundaciones cada vez serán peores. Casi que los gobiernos tienen que ir de emergencia en emergencia. Ustedes vivieron el COVID, lo tuvieron que asumir como alcaldes y alcaldesas y gobernador, pues ahora viene otro, o ya estamos viviendo otro, que va a empeorar. No es fácil gobernar así, y lo mejor es prevenir. Pero ya estamos ante los hechos. En La Mojana, ¿qué dijimos? No se puede arreglar Caregato en medio del invierno. La esperanza de la gente de que eso se eche ahí un poco de piedra y cemento y cosas para tapar el boquete del río Cauca, y entonces disminuiría lentamente, pero disminuiría la inundación, no es posible. Porque en medio del invierno lo que viene es más agua. Tareas inmediatas en La Mojana: acabar el hambre. Desde ayer ya se puso, ¿hacía cuánto que no giraban? No habían girado en La Mojana, entonces desde ayer se puso el dinero en el Banco Agrario para empezar los giros familia a familia, con los problemas que hay en ese tipo de censos, con los problemas que hay incluso en ese tipo de giros, pero desde ayer comenzó. Se depurará el censo para establecer, sacar, digamos, las fallas, meter la gente que no han metido, pero empiezan los giros. ¿Para qué? Para que no haya hambre. Incluso entregas directas, incluso hacer comedores comunitarios, reubicaciones, ojalá permanentes. Todos los predios de la SAE, que es lo que tiene el Estado, para resolver problemas de reubicación de la gente más vulnerable. Pero vimos en La Mojana la propuesta del gobernador y pasado gobierno, o de varios, digamos, gobernadores,
que básicamente consiste en reconocer que el jarillón hecho en el año 2010 fue una mala idea. Porque el proyecto consiste en abrirle al jarillón con unas obras de ingeniería los desagües que el río tenía para los caños, humedales y otras formas en donde el río descansaba antes y podía ser más mitigable la situación. Eso vale $1 billón. $1 billón. Sabiendo además que en algún momento, si la crisis climática continúa, que va a continuar así como vamos, incluso esas obras de ingeniería pueden ser sobrepasadas. Ahora, con los datos que me dio el gobernador de Sucre, examinamos la tenencia de la tierra en La Mojana y descubrimos que más o menos el 10% de los propietarios de tierras en La Mojana, 450,000 hectáreas tiene todo el territorio, poseen el 80% de esa tierra. Y que el 90% de los propietarios se queda entonces con el 20%, más una enorme cantidad de pequeños arrendatarios. Y entonces el agua llega, los dueños de la tierra están en Sincelejo, los pequeños campesinos están con el agua al cuello, sus hijos enfermos, al borde de la carretera, no pueden, desde hace un año no pueden cultivar. Si no cultiva un campesino, ¿qué le pasa? Depende de que alguien le entregue algo de comida o se queda completamente hambriento o tiene que hacer algo desesperado. La pregunta es, bueno, y si el Estado mete $1 billón ya una vez pase esta emergencia, ¿quién se beneficia? Entonces se beneficia el dueño de la tierra, o sea, el 10%, el que no sufrió el problema. Le valorizamos la tierra, porque esa tierra valdrá más con las obras que haga el Estado. Y entonces es justo, porque a veces pensamos mucho en la ingeniería, pero no en la sociedad. Es justo. Lo que hemos propuesto para La Mojana es, aceptando que esas obras puedan ser una solución de mediano plazo, digamos de unos 30 años, que se haga un pacto por La Mojana. Ahora llevamos comida, ahora llevaremos algo de dinero, ahora reubicaremos con los predios de la SAE y comprando tierras, población, porque el agua retoma su espacio. Esa es la realidad de la vida. Y hay partes en donde ya el agua siempre vendrá, siempre vendrá. Luego lo que ahí toca es reubicar hacia donde el agua no llega y se esté cerca del agua. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, para hacer esas obras, lo que hemos propuesto es, bueno, el Estado pone el $1 billón, pero los propietarios del 80% de La Mojana, que son el 10%, paguen la valorización en tierra. Que eso implicaría que al menos 30% de esa tierra hoy en su poder pase al Estado. ¿Para qué? Para entregárselo a los campesinos. Y entonces la simple obra, que cuesta $1 billón, no es tan simple, nos permitiría mejorar la estructura social de tenencia de la tierra en La Mojana, de tal manera que la inversión pública produzca equilibrio con la naturaleza un rato, justicia social por el otro lado. Y finalmente, paz, sabiendo que en La Mojana anda una de las agrupaciones armadas pues, que conocemos en este momento, paz. Ahora vamos acá. Entonces, ¿cómo es la
las circunstancias que uno, bueno, aquí nació mi abuela Pacha, aquí en Punta de Ñanes. Así que, ¿cierto? Yo no sé cómo sería mi abuelo, él como que llegó en una piragua, la vio, ¿ah? Porque él venía de San Pelayo, ¿ah? Bueno, no creo, no, mi abuela me decía, y aquí comenzamos, mi abuela me decía que la forma de comunicarse era en piragua, en canoa, no era en caballo, canoa. Entonces, ¿por qué se llama esto Ciénaga de Oro? Por el oro, pero fundamentalmente porque era una ciénaga. Y por eso mi abuela tiene razón en decir que aquí la gente para trasladarse era en canoa. Luego esta tierra era diferente. Mejor dicho, no era tan tierra. Algo pasó. El ser humano aquí, en las generaciones que estamos hablando, pensó esto de manera diferente, que fue quitarle el espacio al agua. Ahora estamos sufriendo las consecuencias, porque el agua retorna a su espacio. No hay obra de ingeniería, ni los holandeses allá en Holanda hoy se ponen a hacer diques contra el mar, que son famosos por eso. Medio país holandés es de quitarle la tierra al mar. Hoy saben que están derrotados, que el mar volverá por su espacio. Y claro, un país tan chiquito, pues hay cosas peores. En las islas, por ejemplo, pero no vamos a irnos por allí, vengamos para acá. Esto era una ciénaga. Y hubo un factor económico y social que decidió ir contra el agua y desecar los humedales y las ciénagas. Y ese factor no fue el campesinado, porque los abuelos de los campesinos de hoy pescaban en el agua. Tenían una manera anfibia de vivir, una parte en el agua, otra parte en la tierra. No, fueron los dueños de la tierra de Córdoba, los terratenientes. Entonces tenemos que admitir que estamos ante unas circunstancias insostenibles. Lo que pasa es que da miedo decirlo, pero a mí no me da miedo decirlo, entonces puedo decirlo. Es insostenible. Ese tipo de propiedad feudal de la tierra, improductiva de la tierra, basada en la mentalidad que entre más tierras tengas, más poder tienes, que es feudal, ha provocado una crisis ambiental en Córdoba. No solo social, porque la provocó, no solo violenta, porque la provocó, sino ambiental. A veces pensamos que lo ambiental es lo de menos, en cambio es más grave, la violencia es más grave, la crisis social, pero resulta que lo ambiental es lo que nos sostiene vivos. Y entonces uno puede resistir la violencia, muchos lo hemos hecho. Uno puede resistir la injusticia social, los campesinos se arrinconaron ante ese empuje precisamente en los bordes de las ciénagas y de los ríos, ahí hasta donde. Por eso son los primeros damnificados. Pero uno no puede resistir una crisis ambiental. Aquí lo dijeron, yo lo dije en el helicóptero ahora que venía, un periodista por allá me preguntó en La Mojana, bueno, una frase, ¿qué es lo que más le impresiona? Que las vacas están en la tierra seca y la gente está en el agua.
Eso fue lo que a mí me impresionó de La Mojana. Ahí uno ve desde el helicóptero, es fácil. ¿Dónde están las vacas? En la tierra seca. ¿Dónde está la gente? En la carretera, con el agua al cuello. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esa es la manifestación visual de una crisis social, de una estructura de la sociedad que nos está llevando a una crisis humanitaria. ¿Qué hay que hacer entonces? Uno, y no he leído la sentencia, me la voy a leer porque eso toca estudiarla, nosotros tenemos que estudiarla. Uno, el hambre. O sea, Javier, tenemos que resolver el problema del hambre en Córdoba, en el conjunto, no solamente en Ciénaga de Oro. Ciénaga de Oro lo colocamos como piloto, pero Lorica, etcétera, aquí porque es un mapa en el Valle del San Jorge, en Ayapel, etcétera, es un mapa muchísimo más amplio que el que aquí se ha manifestado. Y hay un problema de hambre en crecimiento, porque si vamos en un año y además vienen otros meses, pues esto se acumula, no tiende a mejorar, tiende a empeorar, y la gente no puede tener hambre. Luego, lo primero que tenemos que resolver, y eso es una urgencia, es una emergencia, son las ayudas. Que no sé cuál pueda ser más costosa, si por el volumen de damnificados, si Córdoba o La Mojana, pero entre ambos es una partida grande que toca hacer, porque el hambre es lo primero. Segundo, la salud. No está la ministra de Salud aquí, pero digamos, la crisis trae una oportunidad donde se puede empezar a construir. El modelo preventivo de salud que estamos diciendo es precisamente en las zonas de crisis ambiental hoy. Tercero, yo le solicito a la ciudadanía de Córdoba toda constituir los comités de crisis climática. Una palabreja que toca explicar porque mucha gente no sabe ni qué es eso, pero es que es así. Esto no es una inundación, esta es parte de la crisis climática del mundo. Por tanto, hay que asumirlo como toca. A nosotros nos toca adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos en unos tiempos que no son buenos? Que no son buenos, pero hay que adaptarnos para que la gente no muera, para que la actividad económica no muera. Y esa adaptación en cada parte es diferente. No es lo mismo en La Mojana que aquí. En La Mojana nos implica incluso, lo dijimos allá, resolver el tema de la minería ilegal en el nordeste antioqueño. Draga ilegal sacando oro tiene que ser dinamitada de inmediato. No que se espera, yo estoy hablando con el fiscal de ese tema, porque los consejos de seguridad me decían, no, mientras llega la fiscalía, no sé qué, pues llegó la población y no deja dañar la draga ilegal, porque mucha gente vive de ese oro, no solo el que anda con un fusil, mucha gente, pero aquí la fuerza pública tiene que saber establecer el protocolo mediante el cual vas en un helicóptero, ves la draga, que en el río, en el nordeste antioqueño eso es así, una fila, se aterrizan los helicópteros, se dinamita la draga y se van. 1, 2, 3, 30 al día. ¿Por qué? Porque evitamos que el mercurio entre al río Cauca y evitamos entonces que la gente de La Mojana tenga que comer con mercurio, bueno, con las consecuencias que ya sabemos. Aquí no es ese el problema exactamente. Espero que no llegue ese problema. Pero, además porque aquí se llama Ciénaga de Oro. Pero aquí entonces tenemos que asumir también otras tareas, ya no solamente las del hambre, sino que estos comités de crisis climática, ojalá los alcaldes trabajen conjuntamente con ellos, pero que deben ser de la ciudadanía, porque la sociedad tiene el derecho de aportar, de pensar, de planificar,
de decidir incluso su inmediato futuro, porque se está jugando la vida, la calidad de la vida y la vida misma. En cada municipio estos comités pues van a llegar al punto que toca, y es que la tenencia de la tierra tiene que cambiar en Córdoba. Y no es una guerra, no es nada de eso, es un pacto, igual que propusimos en La Mojana. Si las cortes dijeron que la gran propiedad no puede afectar el fluir de las aguas, que es fundamental para la sostenibilidad, que incluye entregarle al agua su espacio, liberar los espacios del agua, hay que hacerlo. Y si la Corte ordenó eso, que no la he leído, será un documento de consulta. ¿A quienes ordena? Ni más ni menos era Carlos Gaviria Díaz el ponente. Lo leeremos, no vamos a hacerlo aquí, pero ordena al Ministerio de Minas, a dos ministerios, a la Gobernación de Córdoba, a la empresa de Urrá, etcétera. Bueno, ahí ya lo leeremos. Si esto ordena actuar para liberar los espacios del agua, la fuerza pública tiene que hacerlo. Obviamente bajo orden de la autoridad civil. Esto es otra realidad en Córdoba. Si esto ordena, yo no me atrevo a, ya lo veremos bien, pero si hay, y yo creo que partes de la Constitución sí lo permiten. Claro, aquí me van a levantar otra vez el tema de, digamos, hay una función social de la propiedad, dice la Constitución. Función social y ecológica, dice la Constitución. La Constitución del 91 le aumentó la palabra ecológica. Entonces, si aquí se está obstaculizando el fluir de las aguas, y parte de la tragedia que tenemos es por eso, hay que abrir el fluir de las aguas. Y esa es una orden del presidente en el departamento de Córdoba. Bajo la ley, bajo el Estado de Derecho, leeremos las sentencias bien, pero creo que es lo conducente, porque la gente no se puede condenar a la insostenibilidad vital. Hay que reunir a los, bueno, aquí se conoce como ganaderos, pero es que en realidad son poseedores de tierra. Los ganaderos, la mayoría son pequeños ganaderos, no tienen que ver con este tema. Pero sí hay una visión de que al creer que tener tierra es tener poder, entonces van creyendo que se puede acabar playones, que se puede acabar con caños, que hay que desecar ciénagas, humedales, que hay que encajonar ríos y que hay que taparle el fluir a los caños, etcétera, y por ahí, pues lo que tenemos es un poco de gente damnificada, y eso no puede ser. Además, porque al dejar fluir las aguas, tampoco es que van a perder mucho, incluso van a ganar, porque van a tener un espacio de sostenibilidad vital en ese tipo de tareas. Hay 12.000 hectáreas de la SAE en Córdoba en este momento, según la información que me han dado. Las 12.000 hectáreas de la SAE tienen que ponerse al servicio de reubicaciones permanentes allí en la parte más vulnerable de la población afectada por la crisis climática. Son 12.000. Ahí van a decir jurídicamente, no, es que unas 6 están extinguidas y otras están en proceso. La pregunta es, ¿por qué las propiedades en proceso de los narcotraficantes, en proceso de extinción, si se los entrega la SAE en administración a una persona y no a las asociaciones campesinas? Si es lo mismo, jurídicamente hablando. Entonces sí se pueden las 12.000 hectáreas, que no es suficiente, como todos sabemos, no hay sino que hacer aquí un cálculo, pero nos ayuda a resolver parcialmente el problema. Hay que comprar tierras,
y hay que hacer un pacto. Ayer Mancuso me mandó un mensaje a través de Vanessa, creo, de la prensa, no sé quién fue, diciendo que había encontrado que en un gobierno de izquierda que él consideraba su enemigo, se habían abierto los caminos reales de la paz, dijo él. A mí me parece, digamos, clave el que una persona que pasó por todo el proceso histórico en Córdoba, porque él es de aquí, digamos, todo lo que se vivió, no voy a repetir, masacres, etcétera, llegue a la conclusión que por aquí es donde podemos construir la paz. La paz implica un pacto en Córdoba. Ese pacto tiene que ver con fortalecer la educación superior, claro. Ese pacto tiene que ver con desarrollar con el gobierno nacional el turismo como una posibilidad, sobre todo ecoturismo. Indudablemente que sí, porque hay una belleza. Acaba Forbes de decir que somos el tercer país más bello del mundo. Eso puede servir de prosperidad si afincamos las inversiones donde toca. No cualquiera, donde toca. Indudablemente Córdoba puede sembrar mucho maíz. ¿No fue en Momil donde se descubrió el maíz? Dicen. Momil. Si es cierta la tesis, ¿por qué nosotros no estamos produciendo maíz? ¿Cierto? ¿En el cerro qué? Bueno, tú lo dices, Ana Luz Bedoya. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer de Córdoba un departamento productivo? Digamos, no es que se acabe la ganadería, sino que la ganadería esté, donde pueda estar, y la tierra más fértil se dedique a la producción agraria con una base de tenencia relativamente democrática, donde el pobre pueda tener tierra y vivir de la producción y del trabajo. Y claro que por ahí nos tenemos que marcar. Entonces el pacto en Córdoba es que el Estado compra tierra para los campesinos, que el Estado invierte en obras para la productividad agraria, para que el terrateniente sea más rico con menos tierra. Y ese es un cambio de mentalidad. Alguien me dirá, ¿eso no es posible? Pues claro que es posible. Con menos tierra se puede ser 10 veces más rico que un terrateniente como usa la tierra en Córdoba. Lo volvemos 10 veces más rico, ¿o no, senador? Con menos tierra. Para eso hay que hacer regadíos, para eso hay que hacer obras, bienes públicos, para eso hay que mejorar carreteras, como ustedes han dicho, para eso hay que salir al mar, para eso hay que exportar, para eso hay que tener una alianza con la naturaleza, para eso no se puede destruir el agua, para eso tiene que haber justicia ambiental, justicia social, y tendremos paz. Y la paz es el bien supremo de una sociedad. Entonces estas tareas las dejó. Lucha contra el hambre de manera inmediata, a través de los recursos que tenemos, los cunchos que nos dejaron en el DAPLE, pero para eso son, para que la gente no tenga hambre, o sea, tenemos que concentrar eso ahí. Reubicación inmediata de lo más vulnerable en donde tenemos tierra como Estado, compras de tierra si nos alcanza, y un pacto que tiene que implicar liberar los espacios del agua en Córdoba, y la fuerza pública tiene que estar lista con los planes. Dijimos que en el caso del río Cauca, para recuperar las aguas del río Cauca, aquí para recuperar los fluidos acuáticos tradicionales que nos permitan el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y no tengamos este tipo de crisis que cada vez va a ser peor si no nos preparamos, si no actuamos. Bueno, gracias, muy amables, creo que hemos terminado.